Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto que estén todos acá y, y es un gusto tenerlo a Walter Carnota, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña actualmente como juez federal de la Seguridad Social y es profesor titular regular de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Además, es director académico del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Previo a darle la palabra, quería recordarles que cualquier pregunta que quisieran hacer la pueden realizar por escrito en el chat y los moderadores nos encargaremos de realizarlas cuando tengamos la oportunidad. Así que le cedo la palabra, doctor Carnota. Muchas gracias a ustedes por la presentación y por la invitación, sobre todo en la persona del doctor Altavilla, que está mejor que nosotros, está en Friburgo, Suiza, así que nada, está con el veranito europeo, un veranito templado que es Suiza, así que está muy bien. Bueno, perfecto, y organizando todo desde allá, así que nada. Y a los dos chicos que los puso acá para gestionar todo esto, a Emanuel y a Agustín. A ver, dos pequeñas aclaraciones curriculares, yo soy un poquito denso en estos temas, nada, así que que son de un update, de una actualización nada más. Yo en este momento soy juez de cámara subrogante en la sala segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social, o sea que no me estoy ocupando hoy del juzgado federal que tenía hasta hace año y medio, y en segundo lugar, no solamente soy doctor de la Universidad de Buenos Aires, sino también soy doctor de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, nada, las cosas, o al revés, soy doctor, aunque sea posterior, no importa, soy doctor de la Universidad Nacional de Córdoba y después soy doctor de la Universidad de Buenos Aires. Va a ser como los currículos, hay que empezar de lo más nuevo a lo más viejo. Bien, hecha esa pequeña... Pero quienes me conocen, Agustín Cariñani, Lucas, Majo, saben el significado profundo que para mí tiene decir que yo puedo ser doctor de Córdoba o que puedo estar en una cámara. Entonces, por eso lo digo, no de veleidad ni de vedetismo, porque excedo ya eso. Así que, y no lo digo superado. Bueno, agradeciendo las presentaciones, agradeciéndole a Cristian, que siempre invita por estas cosas donde esté, sea en la siglo o sea ahora en estas actividades más privadas. Vamos a tratar un tema que es un súper tema, daría para un seminario entero, nada, es muy difícil compactarlo, no sé, en una hora, un poquito menos que tenemos. Complejo, vasto, que es... Siempre hacer análisis jurisprudencial no es fácil, de ningún periodo, y este año, en realidad el año judicial de los Estados Unidos empieza, el año judicial de la Corte de Estados Unidos empieza, de la Corte Federal empieza en octubre y termina en junio del otro año. O sea, ahora en octubre va a empezar el año judicial 2022, va a estar nomenclado así todo el año que viene y así sucesivamente. Entonces, a ver, hablar de lo que hizo la Corte americana, primero una referencia jurídica, después una referencia política. La jurídica, la Corte americana se expide en pocos casos, poquitos casos. Este año se expidió en 66 casos. Por eso a la Corte argentina le gusta la Corte americana, además de la afiliación histórica, además de la polémica de Verde y Sarmiento, además de los ancestros. Lo que al juez argentino le gusta es tener 66 causas, nada más. Es decir, eso nosotros la verdad que tenemos sana envidia. Claro que no es todo, hay cerca de 10.000 casos, pero que pueden ser desestimados, ahí está Alfonsina, desestimado por, como por un certiorari, digamos, un certiorari positivo, pero podría ser desestimado por eso. Pero lo que se expide la Corte, donde emite un fallo, que ellos lo llaman opinion, y que está en internet, está en la página oficial de la Corte, ustedes ponen Supreme Courtus o Supreme Court US y les aparece todo, y es una página muy amigable, muy bien hecha, y les aparecen desde octubre del 21 a junio del 22, desaparece un universo de 66 fallos. Ese es el dato jurídico de un tribunal con mucho prestigio, pero que un tribunal que en los últimos
35 años cambió con una misma línea, fue cambiando, y esto, aunque me demore 10 minutos, lo voy a contextualizar, porque si no, no se entiende. El año clave para entender la Corte Americana, yo era muy chico, pero me acuerdo, es más, yo estaba en Estados Unidos, fue el año 1987. Y el año 87, el presidente Reagan en ese momento propuso a un juez muy conservador, que era juez del Distrito de Columbia, camarista del Distrito. La Cámara del Distrito de Columbia es como la antesala de la Corte. El que está ahí tiene altas chances de ser juez de la Corte. Es la Cámara. Es, Dios me perdone, es como Comodoro Pi, digamos, es el tribunal más conocido después de la Corte Americana, ¿no es cierto? Entonces propusieron a un señor llamado Bork, B-O-R-K, Bork. Este señor Bork lo hicieron crema en las audiencias, porque este señor Bork, ya fallecido, tenía la costumbre de decir lo que pensaba. Que eso a veces quienes decimos lo que pensamos tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bork tiene el dudoso honor de haber generado un verbo. To bork es un verbo en el slang americano que quiere decir te vamos a hacer crema en una audiencia senatorial. El señor Bork habló en contra del fallo del aborto, que después vamos a tratar, porque este año fue desmontado ese fallo, en el caso Dobbs. Habló de una serie de cosas que eran políticamente incorrectas. ¿Quién presidía las audiencias? En Estados Unidos no hay comisión de acuerdo en el Senado, sino hay comisión de asuntos judiciales. El que menos ustedes se van a pensar que presidía esa comisión? Un joven en ese momento senador de Delaware llamado Joseph Biden, el actual presidente de Estados Unidos. Fue muchos años senador, más de 30 años, y presidió la comisión judicial del Senado. Sería como nuestra Anabel Fernández Sagasti, sería el equivalente institucional, y nada, Biden llevó las audiencias y a Bork lo hicieron crema. Los conservadores americanos dijeron, esto no nos va a pasar nunca más. Y si bien hubo muchos presidentes, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama, hubo muchos presidentes, hubo 4 o 5 presidentes más, Trump, pero hubo como una finalidad de 35 años, y vamos a cambiar el make-up de la Corte, esto no nos vuelve a pasar. Y tuvieron mala suerte los presidentes demócratas, por ejemplo Clinton o por ejemplo Obama, que pudieron nombrar pocos o algunos. Trump, con un solo periodo, 2017-2021, pudo nombrar 3. Entonces, nada, la actual mayoría muy consolidada conservadora es un producto de Trump. El producto final es de Trump. Y Trump fue electo, por esto está en la plataforma, a ver, nada, no. También fue electo con 2 millones de votos menos, fue electo por un colegio electoral. Nada. O sea, para alguien que dice que le hicieron perder una elección. Esto es un tema que está hoy todavía en debate. Así que la Corte Americana hace muchos años que hay gente, grupos de poder, grupos de presión, factores de poder, o grupos de interés que querían cambiarle la orientación a la Corte y ser más política y estar muy derivada hacia el conservadurismo político. Y los fallos que yo les voy a comentar enseguida son fallos que responden a esa línea. Todos son aritméticamente perfectos. Hay un bloque, porque la justicia en Estados Unidos es más política que en Argentina. Ustedes me dicen, no. Primero, no hay Consejo de la Magistratura, el proceso de selección es bastante amañado. Esto hay estudios, muchísimos estudios, muchos de estos libros que están atrás mío hablan de eso, hay muchísimo escrito en esto. Pero la justicia federal, desde Marshall para acá, ha sido sumamente un poder judicial muy contaminado y no mal visto que tenga la política. Tocqueville decía, en la democracia en América no hay cuestión política que en Estados Unidos no derive en una cuestión judicial. 1830, cuando Tocqueville va con Gustavo de Beaumont a estudiar las cárceles de Estados Unidos,
y se da cuenta que todo termina en los tribunales, como pasa ahora en el mundo. Acá y en otras partes del mundo, todo termina en los tribunales. ¿Qué temas? Así que vean el contexto. Y el contexto, además, después de la presidencia Trump, fue un contexto de extrema polarización. Incluso hay datos políticos mucho más recientes de la presidencia de Trump. 2017 muere el ícono conservador de la Corte Americana, nombrado inmediatamente después de Bork, llamado Scalia, Antonin Scalia, un autor muy importante y juez de la Corte Americana por décadas, muy importante, fallecido repentinamente en el 2017. Trump ahí nombra su primer juez de la Corte, a Gorsuch, nombre el primero. Después le habían hecho a Obama algo parecido a lo que le hicieron a Cristina. No le dejaron nombrar los últimos dos, asesinos. No le dejaron nombrar los últimos, le digo para la audiencia cordobesa, a los dos últimos jueces cuando se fue Zaffaroni, Cristina, no, miento, cuando muere Carmen Argibay, cuando muere Petraki, Cristina no los pudo llenar. Después, cuando se va Raúl Zaffaroni, lo quiere poner a Carles, actual embajador argentino en Italia, y no logra la aprobación del Senado. Bueno, le hicieron algo parecido a Obama, pese a que faltaba un año cuando se muere Scalia, no le dejan nombrar al sucesor y esperan a que haya una mayoría republicana en el Senado y en la Casa Blanca. El personaje que quedó afuera, también juez de la Corte del Distrito de Columbia, es el actual ministro de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, es el actual ministro de Justicia de Biden. O sea que ven que todo está dentro de lo mismo. Todos son, no digo familiares, pero son todos conocidos. Bien. Trump tiene la posibilidad de nombrar un segundo juez de la Corte y un tercer juez de la Corte, que esto ya tuvo como demasiada suerte. Por allá por el 18, o 19, creo que es más 18, nombra a un señor Kavanaugh, muy de derecha también juez de la Corte del Distrito de Columbia, que además, como a Clarence Thomas, el único juez, ahora hay dos, pero en ese momento era el único juez afroamericano, le salen trapitos al sol, que ahora era una cuestión de género. No era tanto un tema de acoso sexual, como fue el caso de Clarence Thomas en 1991, sino un tema de que había maltratado a una colega, profesora también, como la famosa Anita Hill en la época de Clarence Thomas, y que la había maltratado, qué sé yo, y que había tenido algún comentario racista, todo cuando Kavanaugh tenía 25 años. En Estados Unidos le gusta ese puritanismo que está muy dentro de la cultura americana, que es investigar a un tipo por los pecados de cuando tuvo 20 años. Es decir, a veces es como irreal, ¿no es cierto? Te puedes dar un semblante, pero no es lo definitorio. No contento con eso, cuando se muere Ruth Bader Ginsburg, la jueza ícono del feminismo, la que decía, yo voy a estar contenta no cuando haya una mujer en la Corte, cuando haya 9 mujeres en la Corte, que la Corte Americana tiene 9 miembros, a ver, la famosa ícono de la juventud, incluso pese a ser una mujer de 83 años, cuando muere esta mujer repentinamente también en septiembre, por ahí del 20, año electoral encima, Trump con un mes, y en el medio estaba el COVID mal, la pandemia, él contrae COVID, a ver, fue toda una cosa, y en el medio logran nombrar a un tercer juez, que es una mujer, una jueza del medio oeste de Estados Unidos, era jueza de camarista en la zona de Chicago, por ahí en el medio oeste americano. Barrett, Amy Coney Barrett, que está, hace un año está. Pero lo pudo hacer en un mes. Entonces, la Corte Americana, que tenía al famoso Clarence Thomas, el juez negro de que lo nombró el padre de Bush, el juez Alito, que lo nombró el hijo de Bush, pudo nombrar 3 conservadores más, a Gorsuch, a Kavanaugh y a la jueza Coney Barrett. O sea que hay ya, para empezar a hablar, hay 5. Y también está el Chief Justice nombrado por Bush hijo, Roberts, que
Es un conservador un poquito más moderado, pero también es conservador. Es decir, que el bloque conservador tienen 6. El bloque liberal, en Estados Unidos liberal es progresista, el bloque liberal, digamos que sería como el Partido Demócrata, se quedaron con 3. La jueza Kagan, que fue decana de Harvard, el juez Breyer, que se acaba de retirar y ha venido una segunda persona de la comunidad afroamericana, una mujer, que es Tanji Brown Jackson, y una jueza latina, la jueza Sotomayor, Sonia Sotomayor, jueza de fuste. A mí algunas intervenciones de Sonia Sotomayor me hacían acordar a Carmen Argibay, una persona con muchísima personalidad. Dice, yo soy latina y me expreso como latina. Es una jueza interesante. Son todos, un juez de la Corte Americana es un personaje público. ¿Sí? Nosotros ahora recién se van conociendo, se conocen un poquito más algunos, pero no sé, no sé si el gran público conoce a todos, no sé si el gran público conoce a Rosati, probablemente no, es más para los profesores, para nosotros, para los entendidos. Ese es el contexto. La Corte Americana de que este año escribió de todo, sentencias son pocas pero buenas, son muy largas, son sentencias, son libros, sentencias que no bajan de 100 páginas, 100, no, esta Corte a veces hace sentencias largas, pero no, nada. Hay mucha, más que acá todavía, disidencia, concurrencia, voto separado, voto que disiente en una parte, y hablan mucho entre ellos. El colega se deliró, el colega es un demente, esto va a llevar a Estados Unidos a la ruina. Hay mucho diálogo entre ellos también, escrito. Miren qué temitas que hubo este año en la Corte Americana. El primero, que lo vamos a tratar al final, el aborto. Tiraron 50 años de jurisprudencia con un fallo restrictivo al aborto. El cambio climático, que Trump lo negaba. Bueno, la Corte se simpatiza con Trump y lo niega también. La política migratoria, el tema de que si México puede ser una especie de safe haven, de una suerte de santuario, no es la palabra, pero una estación a mitad de camino para ir a Estados Unidos, gente de El Salvador, de Guatemala y demás. La tenencia de armas, que en Estados Unidos es todo un tema, tenencia de armas, nada. No te van a matar en un asalto, pero te va a matar un tipo con un rifle. Es decir, no es el conurbano, pero tiene otros temas. Sale un demente con un rifle y empiezan los tiros. Esto todas las semanas pasa en Estados Unidos, no pasa de vez en cuando, pasa todas las semanas, pasa en el norte, en el sur, en California, en Nueva York, pasa en todos lados, en lugares residenciales, en todos lados pasa. Las elecciones americanas tienen el famoso, ¿se acuerdan del gerrymandering? El distrito salamandra, el hacer un distrito a gusto y piacere. Entonces, como saben que los universitarios en general son más progresistas, ponen una universidad, si son los demócratas, entonces, no sé, pongan de donde está Harvard, entonces ahí gana un congresista demócrata. O si es en el sur, ponen en un lugar rural. Hay una diputada de un lugar en Georgia, por ejemplo, una diputada muy conservadora y nada. Gente por ahí que no son, no quiero hacer estereotipos, pero por ahí que no tienen una educación muy alta formal y nada, y Trump todavía sigue siendo presidente. Es decir, en Estados Unidos hay gente que está de la nuca, nada. Hay gente que creen en determinadas cosas, o estos que creen en el QAnon, es decir, que gobierna una red de pedófilos dirigidos por Hillary Clinton. Es decir, hay gente que está muy tocada, hay gente que está muy mal también. Lo que no está mal es la dirigencia en Estados Unidos. Pero el agente común a veces tiene, sí, pero ¿cómo? ¿Vos podés creer que nada, que el mundo lo gobierna Soros, Hillary Clinton, los pedófilos, los reptilianos? Es decir, nada. Y las redes y todo esto ha hecho explosionar más. Casos con la religión, casos con la salud pública, de alguna manera como continuación, obviamente, de la pandemia. Alguna vez hicimos un curso en plena pandemia con Cristian o con Sommer, me acuerdo, nada, hablando de casos de pandemia acá en Estados Unidos. Fue el tercer año en pandemia. Si ustedes quieren ir a la Corte Americana, hoy no la pueden visitar porque está todavía cerrada como edificio, cerca del Capitolio, está en un costadito, está cerrado. Yo pude ir en el 19, el último año que fuimos libres, y
Además fue el último año del juez Breyer, un gran administrativista nombrado por Clinton, y lo sucede esta jueza negra, Ketanji Brown Jackson, nombrada por Biden, y que ahora en octubre va a empezar a sentarse. No se olviden que en Estados Unidos la Corte tiene audiencias públicas, como acá, pero en casi todos los casos hay audiencias públicas donde los jueces preguntan mucho, más que acá, donde el abogado tiene un tiempo concreto, donde, no sé, supónganse, tiene media hora, en media hora tiene que hacer un alegato, tiene obviamente un rebuttal, tiene una contradicción, y nada, pero últimamente se hicieron en la pandemia muchos por Zoom y demás, porque por el tema de salud pública. Pero el menú, la agenda temática de la Corte Americana ha sido una agenda muy nutrida este año, y ha sido una agenda netamente partisana, les diría. Eso es un problema para un tribunal que tiene mucho prestigio, y un tribunal que, en palabras de Alexander Bickel, un gran constitucionalista que hace unos 40, no, un poco menos, 30 años escribió un libro que es una frase de Hamilton, El poder menos peligroso. En ese libro, Bickel dice, la Corte Americana tiene una función mística, la Corte Americana legitima. La Corte Americana, a Bush, hijo del primer mandato, lo eligió la Corte, porque se habían trabado en el estado de la Florida, no se sabía quién había ganado el estado de la Florida, estado muy peculiar, por cierto, también, y entonces fue a la Corte de la Florida, y la Corte de la Florida fue a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo el señor Bush. Y el señor Gore, que había ganado el voto popular, se fue a su casa. O sea, acá no le hubieran dicho ilegítimo. En Estados Unidos, sobre todo cuando pasó eso en el año 2001, no había duda que las decisiones de la Corte Americana se acataban, y nadie se le ocurrió no acatar. Las decisiones de la Corte Americana se acataban. Bien, vamos a ver algunos de estos casos, vamos a ver qué líneas argumentales hay, porque todo más o menos gira de la misma perspectiva interpretativa, el mismo modelo hermenéutico, ¿no? Sobre todo en los últimos años. El primer caso, para empezar, es esto de la tenencia de armas, que en Estados Unidos se basa, ustedes lo habrán visto en alguna película, en este tema, o lo habrán leído en el periodismo cuando hay estas matanzas, en la enmienda 2, la famosa enmienda 2. La enmienda 2 es más complicada, no consagra un derecho a tener armas, sino que dice una milicia bien regulada. Es de la época, inmediatamente después de la adopción de la Constitución de Filadelfia, es una de las primeras enmiendas del Bill of Rights, y esto tiende a que en la guerra colonial, en la guerra con Gran Bretaña, en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, la gente pudiera armarse para repeler a los colonialistas. También tuvo que ver algo también el periodo de la esclavitud. Es una cláusula que tiene un origen histórico, como todo, pero que no es simplemente un derecho de parado a un individuo que puede salir y comprarse una ametralladora. En Estados Unidos es más fácil comprar una ametralladora que una pastilla. ¿Sí? Y eso es lo que estaba en juego. En primer caso, New York State Rifle Association, porque están requete contraorganizados, son lobbies muy poderosos los partidarios de las armas, contra Bruen, ¿no es cierto? Que hubo otro caso Bruen unos años antes, del 23 de junio. ¿Qué se cuestiona acá? Una ley del estado de Nueva York que dice que el que quiere un arma, miren qué discusión, acá nos reiríamos, tiene que tener un permiso, un license, un permiso, y ese permiso debe demostrar que el personaje, el muñeco que pide el arma, tiene que tener causa probable. Está amenazado, es un personaje público, lo odian, no sé, pero tiene causa probable. Dos señores, Koch y Nash, del estado de Nueva York, no tenían causa probable. Pero dice, yo quiero comprar armas y a mí no me pueden impedir una ley estadual comprar armas, porque yo tengo las armas que tengo ganas de tener, pues es un derecho constitucional. El tema de la tenencia de armas es todo un tema que también, junto con el aborto, integra la agenda conservadora.
Vos sos conservador en Estados Unidos, sos partidario de la segunda enmienda y sos partidario de las armas y tenés que tener armas. Yo he visto gente, conocidos míos en Estados Unidos, por ejemplo en la Florida, que tenían verdaderos arsenales en la casa. Dice, yo pensé que me iban a mostrar una cava de vinos, no, era directamente un depósito de armas. Y yo le decía a mis interlocutores ocasiones, ¿para qué tienen tantas armas? Eran en los gun shows, en los certámenes de armas, nada, están, pero armas de guerra. Y yo, ¿para qué tienen todo esto? Por si viene Fidel Castro. Si es Fidel Castro no lo vas a parar con armas, por más que tengas un arsenal, es difícil. Pero es un poco la mentalidad de frontier mentality, la mentalidad del oeste, la conquista, toda la historia de Estados Unidos se hizo a arma pura. Entonces, la tenencia de arma te da como seguridad, como que no te va a intrusar el gobierno, y así empiezan a los tiros. Es decir, hay toda una cultura que favorece eso y grandes movimientos políticos que favorecen eso. Entonces, estos señores, Koch y Nash, que eran dos tipos del montón, dicen, nosotros nos vemos impedidos a comprar armas, no queremos demostrar ni causa probable, no hay RENAPER, todo eso no hay en Estados Unidos, olvídense. Como no hay cédula de identidad, como no hay DNI, bueno, RENAPER tampoco hay. Se morarían de asco de funcionarios de RENAPER en Estados Unidos. No hay RENAPER. No hay un ente regulador de las armas, no. Hay estados que son más limitacionistas, estados que directamente se pueden tener las armas que quieran, no te piden nada. Bien, ¿qué dice la Corte? También la parte más conservadora de la Corte dice, tenemos que ir a la historia. La Corte, un método de interpretación, algunos se habrán escuchado esto en la academia, la adherencia al originalismo. El originalismo hermenéutico implica evaluar la Constitución como fue redactada en 1787 o el Bill of Rights en 1791. Usted me puede decir, qué idiotez, porque no estamos en 1787, no importa. La Constitución se debe interpretar como está escrita. Me dice, pero esto es real, sí es real. Entonces, puede llegar a citar a Blackstone, a algún libro, un poquito antes a Coke, que eran juristas británicos, nunca jurisprudencia extranjera, claro, porque es posterior a 1787, o sea, no se compran otras cosas, es lo vernáculo y porque después voy a volver cuando hable del aborto, y la historia americana y la historia británica, eso sí se puede citar. Pero no hay ¿Vieron la interpretación de la Constitución viviente vis a vis la Constitución estatua? No, prefieren la Constitución estatua. Lo que está muy consolidado, los cambios no son tan bruscos, nada. Y la historia. Lo que persigue es la historia. La historia no ayuda. El texto, la estructura y la historia. La historia está siempre presente. La historia está siempre presente. Córdoba tiene grandes historiadores del derecho, como mis amigos Pedrito Yancy o la esposa, Marcelita Asper, que son grandes amigos míos y que les mando saludos. A ver, nada, estarían de parabienes, porque todo tiene que ver con la historia. Como esa vieja revista, toda esa historia, todo tiene que ver con la historia. Es más, en este caso, la mayoría conservadora dice, tiene que ser, nos adherimos a lo histórico, la tenencia de armas para Inglaterra, colonial, a los Estados Unidos coloniales, perdón, dice, porque el método histórico de interpretación es el método más legítimo y administrable, como diciendo, en otras cosas, yo utilizo otro abordaje hermenéutico, la puedo pifiar, yo utilizo la historia, me ancla y me da certeza, me da seguridad, estoy con un buen GPS si me guía la historia, pero estoy con un GPS mirando por el retrovisor, para atrás estoy mirando, no importa. Lo único que me provee, lo único que me da, lo único que me asigna seguridad es la historia. La historia de la autodefensa de Estados Unidos. Vean que es un discurso hasta también con algún contenido emocional, entonces en esto Thomas, que es el verdadero presidente. A veces los presidentes de las cortes no suelen ser quienes nominalmente son los presidentes. Fait, en la Argentina, fue poquito tiempo presidente de la Corte Argentina, para haber estado desde 1983 al 2000,
2014, o de 2015, que se fue un día después de Cristina. ¿Se acuerdan que renunció un día después? A ver, sin embargo, Fay tenía una gravitación mucho más que ser el juez decano, el juez más antiguo, tenía muchísima gravitación. Entonces hay veces, hoy por ahí Rosati tiene bastante gravitación y es el presidente, igual que lo fue Lorenzetti, pero no siempre es así. Hay veces que hay, Petracchi fue otro, un gran contradictor de Fay, pero sin embargo Petracchi no siempre fue presidente, fue 2 veces presidente de la Corte, pero a ver, pero periodo no muy grande en comparación, y sin embargo Petracchi era una persona de muchísima personalidad y que podía tranquilamente, que hablaban los acuerdos, se imponía, no siempre quieran que en un tribunal colegiado, acá hay colaboradores míos de la Cámara, nosotros distamos mucho de ser una Corte Suprema, pero digo, a ver, un tribunal colegiado no siempre los cargos son exactamente iguales, en toda la justicia federal es así, ¿eh? En toda la justicia federal es así, no siempre los cargos, y los empleados también, no siempre los cargos reflejan la realidad de las cosas. Y en las presidencias de las Cortes Americanas, el Chief Justice, jefe de justicia, miren qué nombre tiene. Yo tengo un libro entero de acá que compré en Estados Unidos sobre el Chief Justice, está dedicado a eso nada más. Pero nada, no suele ser un señor, todavía no ha habido una señora, un señor muy importante, pero ahora hay 3 mujeres en la Corte Americana, ha mejorado su performance en materia de género. La Corte se erige, para ir terminando en este caso, se erige en la encargada política de las armas, es una especie de RENAPER, miren qué rol, ¿no? En la Argentina la Corte Suprema ha sido un tribunal previsional antes del caso Iskowich. Bueno, acá es encargado, es una especie de RENAPER. Y han llevado el tema de las armas, de un tema policial, de un tema, sí, policial, ha pasado a ser un litigio constitucional, ha derivado en un problema constitucional y hacer un análisis puramente histórico. El caso, entonces, New York State Rifle Association, están muy asociados con la famosa Asociación Nacional de Rifleros, que después ahora ha entrado en bancarrota, no sé, pero durante años eran poderosísimos, era una especie de sindicato de Moyano. Vos tenés el apoyo de la National Rifle Association y podías ganar las elecciones. Segundo caso, un caso un poco triste, más triste va a ser el último, a ver, ¿qué es el caso West Virginia contra EPA? La EPA, para los menos cultos, por ahí Majo lo sabe, ¿sabés lo que es la EPA, Majo? ¿No? Sí. Bueno, la EPA es, nada, es la autoridad ambiental en Estados Unidos, es como el ministerio, nosotros ahora tenemos Ministerio de Ambiente, bueno, no llega a ser un ministerio, pero llega a ser la autoridad ambiental, Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental. No es un ministerio, pero es una agencia regulatoria muy importante que la dirigió en la época de Reagan la madre de uno de los ministros de la Corte actual, de Gorsuch. La madre de este sujeto era más o menos unos años antes la María Julia de Estados Unidos, que fue secretaria de Ambiente de Menem, como ustedes saben. Acá se plantea un tema netamente regulatorio, netamente del derecho administrativo. ¿Qué margen, qué scope, qué alcance tiene la EPA como autoridad regulatoria en materia de los gases los gases del efecto invernadero, en greenhouse effect? ¿Qué margen pueden regular? Había un caso famoso en el 2007. Hubo 2 casos importantes, pero uno que cita mucho Lorenzetti, también contra EPA, en Massachusetts contra EPA. En Massachusetts, a ver, se había dejado a salvo la autoridad regulatoria, porque el estándar en el derecho administrativo americano es el estándar es la deferencia. La justicia en Estados Unidos, mucho más en Gran Bretaña, pero en Canadá y en Estados Unidos, es diferente a la administración. Nosotros no tanto, nosotros le revocamos más a la administración. En Estados Unidos, la administración es un poquito más aséptica y uno piensa que la administración tiene expertise, porque la administración maneja mucho dinero, mucho más que el Poder Judicial.
El Poder Judicial tiene una caja chica, no sé, de 9.000, 10.000 pesos, no sé, es una miseria en comparación. La administración maneja millones y tiene gente, y tiene ministros, secretarios, subsecretarios, directores, expertos, staff técnico, puede hacer una determinación, sobre todo en estos temas, o el tema ambiental, puede hacer más clara. Acá, ¿qué había hecho la EPA con la Cleaner Act, la ley de aire limpio? Habían cambiado, habían sacado una directiva, nosotros digamos una resolución, cambiando o exigiendo de las industrias que cambiaran de generación, de energía, de qué sistema energético se iba a generar, optar por otro mucho más eco-friendly, mucho más favorable al ambiente. Para esto, la Corte actual también dice, bueno, pero esto es una cuestión mayor, hay toda una doctrina de lo que la Corte Americana es cuestión mayor, esto es una cuestión muy relevante, si tiene autorización del Congreso, realmente el poder del pueblo reside en el legislativo, no en la administración, esto nos llevaría a una deriva autoritaria, no seamos tan creativos en la regulación administrativa, tengamos un soporte muy claro en la ley, no revocan Massachusetts contra el PA, pero dicen, acá no hay un mandato claro del legislador para cambiar los comandos y para ir a energías más renovables. Obviamente los tratados internacionales están de decoración, no se les ocurriría citar el Acuerdo de París, todo esto, ni se les ocurren, pero ni hay una referencia siquiera. Entonces, es decir, ahí también alguna prensa americana dijo es un ecocidio, es un suicidio ecológico, es decir, un caso en donde a la autoridad ambiental socorre que el Estado tiene que ser chico, tiene que ser pequeño, y la autoridad ambiental se la ata en pies y manos, tiene que tener no puede ser delegado, tiene que tener un mandato muy, muy claro del legislador para actuar. Entonces, claro, Trump decía que el cambio climático no existía, también lo dice Bolsonaro, el Trump del trópico también lo dice, o sea, nada. Es decir, para ellos el cambio climático no existe. En Estados Unidos cada vez hace más calor, por ejemplo, como ahora, cada vez hace más calor en Estados Unidos. ¿Sí? Y nosotros también tenemos cosas raras en nuestro clima, pero concretamente en Estados Unidos, nada, todo este problema de los gases y demás, y se siente. Bueno, pero el Partido Republicano, Trump, y ahora la Corte dicen, no, esto hay que tener una autorización del Congreso. Muy clara, porque si no podemos violar la división de poderes. Bueno, ojo. El tercer y último caso, que es un caso muy complejo, porque la temática es muy compleja, pues muy controvertida y demás, y porque fue una decisión mayor, rodeada de política, de religión, de filosofía y demás, es el caso Dobbs, que es el caso del aborto. Este caso encima tuvo una peculiaridad que en Argentina a veces pasa, y lo tomamos más a la ligera. Este caso se filtró. Fue la primera vez que una sentencia, Agustín Serri, que una sentencia se filtró. A nosotros suele pasar a veces, no está bien, digo a nivel de la Corte, pero yo he leído casi sentencias en los diarios, casi ad literam. Bueno, Estados Unidos, que está en un proceso de bananización creciente, a ver, tuvo este tema. Hay un portal que es muy bueno de política americana, se llama Político, en masculino, miren, no es política, no es político, en masculino, así como en italiano, pero no con doble C, político, con una C, como sería en castellano, político. Ese portal, www.politico.com, publica la sentencia de aborto un mes antes. Y va a Estados Unidos, a ver, hay una investigación en curso, pero es algo que no pasa todos los días, que encima con una corte cerrada, es decir, como pasó, se filtraron, como el Poder Judicial de Córdoba, lo intrusaron, lo hackearon. Y encima, un voto del juez Alito, otro conservador a ultranza, encima, cuando sale el caso Dobbs, casi al terminar el periodo en junio, que fue una de las últimas sentencias, no la última creo que fue el caso anterior, el caso ambiental, pero fue una de las últimas, pues sabían que iban a tirar de todos lados y nada, y
caso Dobbs, un caso sumamente complejo y por eso, pero encima, les decía con respecto a la filtración, que encima fue simétrico, la filtración era exacta, no era un fake news, era exacta. Ni la cambiaron, tuvieron un mes y lo mandaron tal cual. Con lo cual, institucionalmente, decir, por eso a veces se hace loas de este tribunal que tiene mucho prestigio igual, pero también pasan cosas también, ¿eh? De vuelta, y el nivel de politización de la justicia federal americana, de vuelta, pues no hay consejo de la magistratura, ni en los estados, ni a nivel federal o nacional. El caso de aborto contra una clínica del estado de Mississippi que cuestiona una ley de Mississippi antiaborto, entonces dice hasta qué punto esto no hay un derecho federal al aborto. Y ahí, claro, es todo un tema porque ustedes habrán escuchado en las películas o en la prensa o en algún estudio académico el caso Roe contra Wade. Es quizá uno de los casos más importantes de la jurisprudencia americana del año 1973. El caso Roe contra Wade da a entender que hay un derecho constitucional al aborto. Después hubo otro caso que yo lo comenté en el derecho, llamado Casey contra Planned Parenthood, del año 1991-92, y en este caso la Corte, ya el aborto tenía 20 años, del 73 al 92, dijo, no vamos a entrar si está bien o mal resuelto, es precedente, doctora Piña, es precedente, es stare decisis, es precedente. Entonces no vamos a entrar porque ya está, 20 años. Ahora pasaron 30 años más, pasaron 50 años del caso, el año que viene, del caso Roe. Pero la Corte Americana dice no. Más allá de preguntarnos si hay un derecho constitucional federal al aborto, y más allá de preguntarnos si las leyes de los estados son constitucionales o no, que dependería de la primera respuesta, a ver, en definitiva, vayamos primero a preguntarnos cuál sería la base si hay un derecho federal al aborto. Y acá empezamos, claro, la tónica hermenéutica, el tono hermenéutico, claro, un poco fluctúa y es también muy abierto, ¿no? A ver, dice, bueno, podemos fundamentarlo, el aborto, desde la privacidad, que un poco Roe contra Wade intentó, el famoso derecho a elección que puede tener una mujer, que se le podría plantear. Y no nos termina de convencer, dice la Corte actual. Otra estrategia argumentativa sería la enmienda 14, que es una especie de, sirve para todo, la enmienda 14, sacada en la época, después de la Guerra Civil, la enmienda 14 porque habla del debido proceso y demás, pero dice no, pues ahí te dan un argumento historicista, dice la historia a 1868, ¿por qué es relevante ese año? No sé. La historia a 1868, no, al contrario, demuestra que Estados Unidos criminalizaba el aborto, porque el análisis es histórico, no se olviden. Es una corte congelada en el tiempo. Es como Walt Disney, están congelados, están cronizados. Están congelados en el tiempo. La autonomía no nos convence mucho tampoco. O sea, el progresismo argentino se ve solo antiderechos. No quieren crear un derecho nuevo, ni el aborto, ni la autonomía, nada. No está escrito puntualmente en las primeras 10 enmiendas, y ni la enmienda novena, que es nuestro artículo 33 de los derechos implícitos, tampoco no se rabia. Y entran, acá viene a jugar la doctora Piña, entran con el stare decisis, con el precedente. El hecho de haber sacado un precedente, caso Roe, en 1973, vincula al juez en 2022, lo vincula 50 años después. Claro, para la Corte del 91-92, para el caso que yo comenté en el derecho,
En el caso Casey dijeron, y es precedente, este país se cimenta en el precedente, no tocamos mucho la doctrina del precedente, entonces dejémoslo como está, aunque no vamos a hablar si nos gusta o no. Digamos que el caso Roe es precedente. Es más, alguna literatura dice un súper precedente, como Marbury versus Madison. Es un caso como intangible, intocable, no lo vengamos a menear, ni nos metamos si nos gusta el aborto o no, porque vamos a quedar mal de todas maneras. Así que no nos metamos. La Corte actual dice, bueno, pero acá hay un problema con el caso Roe. El caso Roe fue mal decidido desde el inicio. Como se diría en argento, mal parido. Fue mal parido. Y no quiero hacer un juego de palabras con el tema del aborto. Fue un caso mal nacido, maldecido. Entonces, es egregiously wrong. Está mal concebido, mal facturado el caso Roe. ¿Por qué? Porque está fuera del texto. No hay una palabra que diga aborto en la Constitución de Filadelfia ni en las enmiendas. Está fuera de la historia americana, porque la historia ha sido más la que penalizó el aborto que la que no penalizó, por lo menos la historia de la colonia, de la época postcolonial y de la época de la guerra civil, que fue cuando se adoptó la enmienda 14. Y lo único que se basaría sería Roe, pero de vuelta, es medio circular, pero Roe está mal. Entonces, como que Roe navega solo. Y claro, y dice, esto tiene efectos en otras áreas, Roe complica la vida, algún día hay que dejarlo sin efecto. Bueno, lo vamos a dejar sin efecto ahora. Ahora vamos a dejar sin efecto. Ahora se nos ocurrió dejarlo sin efecto. Claro, venían hace 35 años armando esto y dijeron, hoy lo vamos a dejar sin efecto. El 23, 24 de junio del 2020, hoy lo dejamos sin efecto. Entonces, claro, muchos dijeron, pero ¿y lo que es famoso Estados Unidos? ¿Y la seguridad jurídica dónde quedó? Y la mujer que dijo, bueno, yo me voy a hacer el día de mañana un aborto, ¿dónde quedó? Todo lo que en el derecho administrativo se llama confianza legítima, ¿dónde quedó eso? Durante 50 años fue ley, porque las sentencias en Estados Unidos a veces tienen formato de acto legislativo, pero tienen, formato de decisión jurisdiccional, pero tienen alma de ley. ¿Dónde quedó la seguridad? No, dice la Corte americana. Ese es un tema de los estados, que cada estado lo regule. Cada estado regule si les quieren el aborto, si no. Hay estados que lo ponen en la ley, las famosas leyes gatillo, que apenas se aprobaba un caso contra Roe, automáticamente entraba a jugar una ley antiaborto. Entonces entra a jugar la legislación o entra a jugar una enmienda constitucional, que pasó en Kansas hace un par de semanas. Se quiso sacar una enmienda constitucional restringiendo el aborto y la gente dijo, no, vamos a dejar todo como está. No vamos a sacar esto. Pese a que la Corte diga una cosa, nosotros como Estado de Kansas vamos a decir otra. En cambio, la Corte Suprema de Idaho, ahora cada Estado hace cualquier cosa. En un federalismo muy vibrante, que alguna vez Brandeis, un juez de la Corte Americana, dijo, los estados norteamericanos son el laboratorio, la famosa metáfora del laboratorio, sobre el laboratorio, bueno, cada estado un poquito hace lo que quiere. Entonces, a ver, yo en lo personal, porque como decía Max Weber, uno puede tener valores, el investigador social tiene valores, pero los tiene que explicitar. A mí el aborto, lo digo, no soy pro aborto, pero también me gusta la seguridad jurídica también. Y lo aplico en mi jurisprudencia, lo aplico en mis escritos. No sé si si la Corte Casey tenía un problema 20 años después, ahora con 50 años, de la noche a la mañana, como en los casos argentinos del Corralito en el 2002, que sacaban Keeper, provincia de San Luis, iban de una punta a la otra, en un país que se llena la boca de la seguridad jurídica, del Estado de Derecho. No pasa ni en el África eso, que cambian diametralmente de camiseta. Entonces, claro, de vuelta, yo me mantengo en mi postura casi naturalista, que tiene que ver con que cada uno puede tener la postura que tiene en estos temas. Nadie va a catequizar a nadie acá. Esto que nos queda claro, ni en un sentido ni en el otro. Pero también hay un tema
que para desmontar un precedente, cualquiera que sea, no solamente el caso Roe, hay que tener como un gran poder de convicción. Los jueces, como decía Hamilton en el Federalista 78, no tenemos ni la espada ni la bolsa, no tenemos los tanques, diríamos hoy, ni tenemos el presupuesto. Pero ¿qué tenemos los jueces? Juicio, judgment, juicio. Una sentencia judicial, yo por eso descreo de los fundamentos alambicados, de los fundamentos sumamente cortos o sumamente extensos. Esto dice muy bien Vigo. A ver, no solamente hay que interpretar, hay que argumentar. Y a mí como ciudadano, yo también consumo noticias judiciales de todo el mundo, lo que quiero es que la sentencia me convenza, que no sea, por ahí no coincido con el juez o la jueza que la dictó, pero más o menos que sea algo, nosotros vemos en el tribunal todos los días sentencias de primera instancia, que estén dentro de un parámetro de razonabilidad, o votos de los colegas. Bueno, ahora cuando uno razonablemente y con amor, pero uno dice, esto mucho no me cierra. El caso Dobbs, quizás, que es un tema sumamente complicado y de vuelta nos dan ni siquiera el premio Nobel, no sé, que no hay premio si resolviéramos la cuestión del aborto esta tarde, no la vamos a resolver, así que olvidémonos. Pero digo, quizá hubiera meritado una argumentación mejor, incluso con el riesgo de pasar una línea roja, pero hasta una argumentación más desde el derecho natural hubiera cerrado más. Miren lo que les digo, porque en esto a veces, yo soy un relator mío, no hay como estadio intermedio, a veces tenés que ir, si vas, te jugás entero, pero a veces medio tintaje, a ver, nada. Hay que defender el antiaborto en Estados Unidos. Te van a pegar, obviamente. Y si defendes el aborto, también te van a pegar. Y si estás contra Trump, te van a pegar, y si estás a favor de Trump, te van a... Una diputada, hija del ex vicepresidente Cheney, el martes en Wyoming, porque dice que Trump mintió al decir que las elecciones del 2020 fueron truchas, la sacaron de la primaria republicana. Es decir, hay gente que además de los reptilianos, de QAnon y demás, creen que Trump es el legítimo presidente de Estados Unidos, pero el 30% de la población cree, no son dos locos, no. Gente cree eso. En el medio pasan cosas raras. El otro día le invadieron la casa de Trump. Entonces pasan cosas extrañas. Me hacía acordar cuando Menem le había desalojado a la esposa. Es decir, son cosas muy del plátano, una cosa extraña. Entonces, de vuelta, en un país que se supone que tiene otra institucionalidad y que en otros ámbitos mucho más pequeños, en una clase en el primario, en el secundario, en la universidad, tiene una institucionalidad terrible, en un banco. Es decir, vayan a cambiar un cheque en Estados Unidos, se lo miran con lupa. Ahora acá cambiaron el precedente de jurisprudencia más importante, así nomás lo cambiaron. Está bien, se prepararon 35 años y de pronto se les dio. Tuvieron el momento. Por ahí incluso fue, como suele pasar la teoría del globo de ensayo en política, por ahí el caso fue filtrado a propósito para ver qué onda. Seguramente fue filtrado a propósito, porque después salió el mismo caso, ni siquiera lo corrigieron. El caso Dobbs, por ahí, desde mi óptica, ustedes tendrán otra, desde mi óptica o no, está bien el resultado. A mí no me gusta el aborto, ni creo que haya un derecho. Ahora Biden lo quiere sacar por ley, un derecho escrito, estatutario al aborto. La Constitución de Filadelfia no dice nada, como no dice del derecho a tener una conexión de Internet. Yo me acuerdo, yo estuve hace 3 años en Washington, decía un aviso, libertad, lo que dice la Declaración de Independencia, la libertad, la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de tener un Wi-Fi gratis. Bueno, este último no existe, no hay derecho al Wi-Fi gratis en la Constitución. De una interpretación de la libre expresión, de lo que sea, ¿podemos inteligir que el día de mañana hubiera Wi-Fi para todos y todas? Y probablemente sí, ¿se dan cuenta? Lo que falla, y me interesa, ayer lo hablaba un poco con la doctora Piña, lo que me interesa es que vean los métodos de interpretación. Me interesa eso, más allá del tema de fondo, me interesa que vean eso, si coinciden o no,
como abordaje hermenéutico, como abordaje de argumentación, nada, es complicado de pronto producir un vacío jurisprudencial y de pronto decir, no hay más aborto. Entonces, bueno, hay proyectos de vida, que es lo que dice la Corte Interamericana y nuestra Corte, y autora Toranzo, el proyecto de vida, y nada, que puede quedar dañado en eso, más allá que esté o no en la Constitución. Es decir, nada. Creo, para ir cerrando y dejar, pues más o menos dijimos 1 hora, estamos ya casi rondando, y si hay preguntas, las que se puedan a través de Manuel o de Agustín, las canalizamos. Como dijo Cristian, a ver, un año muy movido, muy ajetreado, muy partisano, tal vez como el año más político de la Corte Americana. Hay un problema cuando el aborto se lo mezcla con el tema racial en Estados Unidos. Dicen, no, hay precedentes malos, dice la Corte Americana. Roe es un precedente malo, como fue Plessy contra Ferguson, la doctrina de separados pero iguales, una especie de apartheid que había en Estados Unidos a fines del siglo XIX. Y bueno, nosotros superamos a Plessy, a la doctrina de que en el tren o después en el autobús viajaran los negros con los negros y los blancos con los blancos, y hicimos el caso Brown, el Brown contra Board of Education of Topeka. Hicieron el caso Brown y nos liberamos no solamente no tanto de la esclavitud, que eso fue una enmienda constitucional, 50 años después que la Argentina, nos liberamos del racismo jurisprudencial y del racismo cultural. Si bien en Estados Unidos todavía hay racismo, pero no hay en la dimensión que había en la década de los 50 o de los 60, que estaba el Ku Klux Klan tranquilito, operando por todos lados. Hay maneras también muy socavadas, muy larvadas de racismo, hay muchas maneras de racismo también, ojo, no solamente se hace racismo quemando una cruz o pintándose de negro, hay muchas maneras de ser racista, pero y hay muchas más etnias también, no solamente de raza negra. O de Estados Unidos es las Naciones Unidas, no hay nadie que sea autóctono. A ver, es decir, el taxista, el tipo sobre todo en la industria turística o de servicios, son todos extranjeros. Entonces, a ver, nada. Entonces, también, ¿qué es lo vernáculo, nacional, lo extranjero? ¿Quién es el otro en términos orteguianos? ¿Quién es el otro? Es toda una cuestión. Entonces, temo, como siempre yo trato de dar como abogado y doctor en Derecho, trato de dar una visión, y como juez, una visión institucionalista. Temo que la Corte Americana, con estas argumentaciones medias light, o muy hecha a la medida de una constituency, de un sector, para quedar bien. Trump dice, yo gané, yo dije, voy a cambiar la Corte Americana, yo cumplí mi promesa, cambié la Corte Americana, es verdad. Trump la cambió. Y en el 2024, que tiene chance Trump de volver, tiene serias chances de volver, aún con 77 años, tiene altas chances de volver. La verdad que dice, yo cumplí. Fue el primer presidente americano que pudo moldear la Corte Suprema como la quiso. Tiene 6 jueces, hace lo que quiere. Puede, a veces Roberts es el más moderado, pero el más moderado, a ver, nada. No voy a hacer la reductio ad Hitlerum de comparar nada con Hitler, porque nunca eso es bien visto, pero es como si decís si Goebbels era más moderado, von Ribbentrop era más moderado que Goebbels o que Goering. Yo en esos juegos no estoy comparando a Trump con Hitler, tampoco, no quiero ser trivial en la comparación, no, pero digo, o tomen otro ejemplo, Stalin con Lenin, no sé, que les guste el sector que les guste. Es decir, hay veces internas políticas argentinas que no se entiende, porque uno cuando está en el otro partido los ve todos iguales, a ver, nada. Yo nunca entendía cuando era chico las internas de la UCD, para mí, Alzo Garay era igual que todos los demás, de ese sector, digo, ¿no? Y no lo entendía mismo en la universidad, que había algunas expresiones a nivel de centro de estudiantes de ese lado. Y seguramente para los que no son de izquierda, toda la izquierda será lo mismo. Bueno, es decir, uno a veces tiende a la simplificación. Para cerrar, ahora en serio, les diría que tratemos de ver bien las líneas argumentales. Cualquiera que estudie el precedente, en una alta cultura del precedente, Estados Unidos tiene, yo tengo acá, debo tener 30 libros de precedente de Estados Unidos. Ahora,
esto va erosionando, y esa función que muy bien dijo Bickel, un gran jurista, que hablaba contra el control de constitucionalidad, que decía que tenía una dificultad contramayoritaria, ¿se acuerdan de esto? La dificultad contramayoritaria, Bickel decía, bueno, pero está la Corte que tiene ese poder místico. La Corte saca sentencias, interpreta, controla, como dice Guastini, controlamos porque previamente interpretamos, obviamente. Pero además la Corte de Estados Unidos, sacando 66 sentencias largas, sin grandes escándalos, han tenido escándalos, no grandes escándalos. Por ejemplo, es la primera vez que ha habido atentados a algún juez. El juez Kavanaugh tuvo un atentado cerca de su casa, por ejemplo. Esto es preocupante en lo institucional. Es preocupante en lo institucional. La violencia de un lado genera violencia del otro. Eso, la Corte está cerrada, pero el perímetro está abierto, van todos los días a manifestar. Puede padecer como institución. Tiene que ser una cultura muy fuerte, la cultura americana lo es, pese a todo, para poder soportar esos embates de una institución. Pues de última, está la institución en el medio. Personas pueden ser de una manera, de otra, cambiar. Y Trump, que no ha tenido muchos logros, más allá de hacer una presidencia donde todos los días pasaba algo, sin embargo, en esto, para la base republicana, la base de su partido, que cumplió. Dijo, yo los voy a barrer a estos tipos de la Corte, porque antes había republicanos moderados, no en vano pereció la hija de Cheney políticamente el otro día, Bush, Cheney, ellos son republicanos moderados, no, hay que ser republicano de la segunda enmienda, de anti-Roe, es decir, hay que ser como cultural. Un problema es una definición política, que es un tema partidario, puede ser de un partido o de otro, cuando la diferencia de partidos no era tan grande en Estados Unidos, y otra cosa es que esto es una polarización, una grieta muy grande, ya no política, sino cultural, las culture wars, las guerras de cultura. El aborto, la segunda enmienda, aprobar o negar el cambio climático. Hay cosas, el aborto, pongamos que es sumamente complejo. Pero a ver, ¿tendríamos mucha duda en ponernos aquí ahora de acuerdo que hay cambio climático? No. Doctora Gandín, ¿tendríamos problema? No. ¿Tendríamos problema en decir que alguna restricción al uso de las armas habría que tener? No. Esto parece, en la mayoría de los países civilizados existe esto. Es más, up north, en Canadá existe esto. No tienen que ir muy lejos los americanos. En Canadá, algunos dijeron, son muy conservadores para no abortar, pero son poco conservadores para el que nació defender el derecho a la vida hasta los 80 o 90 años, porque no lo maten cuando va al colegio, como pasó en Texas hace un mes. Lo dejan que nazca, pero después dejan que muera por criminal. Es decir, que vean que la violencia del debate político es muy grande y eso puede aparejar pérdida de fe en las instituciones. Trump orado mucho la fe en la presidencia de Estados Unidos. Señor Biden, que uno ven creen que se cae, es mayor, pero parece un papá bueno, ¿se dan cuenta? Esa es la genialidad de Biden. ¿Por qué está Biden de presidente? Porque hay una seguridad que Trump era todos los días drama, todos los días. Un taxista de acá, siempre todo el barómetro de los taxistas de Buenos Aires, mejor se ríe. A ver, nada, me dijo, yo iba a una reunión en enero del 17 y me dice, ¿cómo va a ser Trump de presidente? Divertido, yo, todos los días va a haber algo. Y no nos defraudó, todos los días hubo algo. Vean en YouTube las conferencias de prensa de Trump, son mundiales, la verdad, son de terror. Se peleaba con una periodista. Al primer ministro de Montenegro en una reunión de la Unión Europea le pegó un codazo, es decir, es el bully, el chico malo. Ese papel lo jugó perfecto. Tenía COVID y nombró una jueza de la corte. Tenía COVID y se puso en un coche y dio una vuelta, pudiendo contagiar al chofer, al servicio secreto. Hizo una cosa triunfal, bajó en el Marine One, en el helicóptero presidencial, y se metió, y se sacó el barbijo, como diciendo, esto no le doy pelota el barbijo. En cambio, Biden no lo guardaron, emitieron un informe, volvió a tener COVID, ahora tiene COVID la mujer. Es decir, se dan cuenta que es como gente como más normal. Trump era netamente simpsoniano, era un personaje sacado de la peor comedia de enredos. Con esto han tenido un panorama
he recurrido un poco al humor para no hacerlo tan plomo, pues un tema que puede ser un poco árido si empiezo con la cita, sin perder el nivel. Yo he tratado de llegar un poco a un auditorio más amplio. No hay problema si tienen alguna duda, nos preguntan a través de los chicos ahora si es necesario aclarar algo que no haya sido claro. Seguramente muchos disentirán de muchas cosas que yo dije, no hay ningún problema. America was born in dissent. Estados Unidos nació en la disidencia y eso es una gran cosa de la sociedad americana que nosotros no la tenemos. Estados Unidos se dicen de todo, sobre todo en la vida académica y en la vida política también, y nadie se enoja y nadie se pone un rictus violento y uno puede disentir. Ese es el gran activo que tiene la sociedad americana, su pluralismo, su vitalidad, su disidencia, a veces en exceso, pero aún pensando diametralmente opuesto, un profesor le dice al otro, su crítica me enriquece. Y yo, si alguno de ustedes me pueden decir tranquilamente, Carnota, hoy usted está fumado, yo le voy a decir, su crítica me enriquece. Porque siempre se aprende, como decía Confucio, cuando uno enseña, aprenden dos. Con esto dejamos un tiempo que digan los organizadores de Q&A, de preguntas y respuestas, si cabe, o alguna manifestación que quieran hacer. Les pido breve, porque hay bastante gente, por ahí digo, para no, pero es un tema, estoy subrogando un tema o arrogando un tema de los organizadores, digo, para que si hay alguno más que quiera hablar, para no monopolizar nadie en la plataforma, pero nada, tenemos una clase dentro de un ratito, pero me puedo quedar un rato más, eventualmente, si quieren hacer algo. Les pido, de vuelta, metiéndome en un rol que no me compete, yo soy el expositor, no el organizador, lo que pasa es que tengo el vicio de organizar, nada, que les pido concreción y brevitud, digo, por todos y todas, nada más, pero pueden decir, mientras no haya insultos, pues no caigamos en la invictiva, pero nada más, después lo demás, con altura, con respeto, como lo soy yo y lo somos todos los que hemos organizado esto, se puede opinar todo y todo es bienvenido. Estoy a disposición. Muchas gracias. Gracias. En el chat tenemos varias preguntas que hicieron algunos participantes. La primera, Nati Martínez pregunta, ¿la interpretación evolutiva es entonces una excepción en la historia de la Corte de los Estados Unidos? Es una muy buena pregunta. La verdad, sí. Quizá tuvo su cuarto de hora en la década de los 50, de los 60 del siglo pasado, que es, allá no se llama interpretación evolutiva, eso es más europeo, más eurocéntrico. Se llama la Constitución Viviente, the Living Constitution, o en Canadá le llaman the Living Tree, el árbol viviente, como que la sociedad es un árbol y tiene ramitas y ramificaciones y tierra y suelo, etc. Hoy es harto excepcional una interpretación evolutiva, que nosotros, en cambio, en las distintas instancias, por lo menos en la Corte y en las cámaras federales, nosotros es la primera que vamos, ahí vamos con la sociedad, el proyecto de vida, la progresividad de los derechos, sobre todo en los DESCA. A ver, nosotros miramos, está muy bien la pregunta, pues va a lo que yo quería, a los métodos de interpretación. La interpretación evolutiva, eso es harto excepcional. Miran con el espejo retrovisor. No se pueden dar una idea, quienes no estén familiarizados, quienes no lean sentencias de la Corte Americana, no se pueden concebir cuán importante y cuán arcano se transforma un debate de lo que pasó en 1868, en 1787, en 1791. Es todo un análisis histórico, es toda una escuela que demoró desde 1987, desde la caída del señor Borg, hasta el presente. En la academia no es prevalente esto, en la academia prevalece lo que bien dice Natalia, prevalece una suerte de interpretación evolutiva. Bruce Ackerman tiene un libro que se llama La Constitución Viviente, justamente, es decir, nada. Sagüesa es esta dicotomía de la Constitución viviente y la Constitución estatua. La Constitución en los Estados Unidos está en los archivos nacionales, en los National Archives, de la Constitution Avenue, justamente, y uno tiene que ir en un lugar empinado, y ahí la tenés en una vitrina, la Constitución vitrina, esto dice Hienap, un autor que escribió un libro que se llama La Segunda Creación. ¿La Constitución es una vitrina o es
algo evolutivo, organicista, desde por lo menos las últimas 2 décadas, cada vez tiende a ser un producto estático y no dinámico. Sería excepcional, ¿sí? Para contestar la pregunta de la doctora Martínez. ¿Algo más, Emanuel? ¿Tenés algo más? Muchas gracias, doctor. Sí, hay 2 preguntitas más. La primera pregunta dice, ¿a qué se debe que la Corte no mencionó la enmienda X en el caso Dobbs? Buena pregunta. Tampoco hicieron mucho hincapié en la 1X, en la novena. Es verdad, no hablaron ni de poderes implícitos, pudiendo hablar, no fueron por ahí, no. Fueron solamente a que no había, era más negacionista, que no había un derecho al aborto y que no podía tampoco derivarse razonablemente de la enmienda 14. No, la enmienda 10 podrían haber dicho no, al contrario, hay que legislar. No, un poco han ido a un tema más del federalismo, han dicho, no es tanto un tema del Congreso como es un tema de los estados. Porque ahí ustedes sabrán que hay estados más progresistas, estados más conservadores. El sur de los Estados Unidos es conservador. Las Carolinas, Georgia, no sé, la misma Florida. Los inmigrantes cubanos de Miami son más norteamericanos que los norteamericanos. Texas hay un gran debate sobre el aborto. Mississippi, que fue la ley, el estado donde surgió el caso Dobbs. Y el caso Roe surgió en Texas. A ver, el sudoeste de Estados Unidos es muy conservador. Las costas, Nueva York, Massachusetts, Nueva Inglaterra, California, Oregon, Washington, las costas son más progresistas, son ciudades más grandes, Nueva York, Los Ángeles, aunque hay excepciones como todo. California lo tuvo Ronald Reagan de gobernador antes de ser presidente. A ver, hay excepciones. Aunque también el conservadurismo de Ronald Reagan no es el conservadurismo trumpiano, ¿eh? No es el conservadurismo trumpiano, es distinto, son distintas cepas. El progresismo norteamericano es más o menos parecido. Biden es parecido en su línea de pensamiento a Kennedy, miren ustedes. Es más, acaba de nombrar a la hija de Kennedy embajadora norteamericana en Australia. A ver, nada, es decir, digamos, no hay tanta diferencia en el Partido Demócrata. A veces se ha radicalizado también, pero la derecha se ha radicalizado más. El eje como que se ha corrido un poquito, ¿no? Así que, no, es verdad, es una muy buena observación puntual. Casi, yo me atrevería a decir que no hay ninguna referencia o alguna aislada, pero no hay ningún desarrollo de la enmienda 10ª, no es X, ¿no? La enmienda 10ª que integraba el Bill of Rights, ¿no? Con las primeras 10, sí. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta más en el chat. Dice, si bien la Corte dijo que el aborto no es un derecho reconocido en la Constitución Nacional, ¿qué pasaría si el Congreso Nacional regula con una ley el aborto? ¿Sería constitucional esa ley? Tendrían otro problema ahí, y un poco está vinculado con la enmienda 10ª también. Tendrían otro problema, sería la voluntad del Congreso. Sería otro problema, pues ellos un poco, este proceso desde Roe en adelante ha sido un peloteo permanente del Congreso o de las legislaturas estaduales a la justicia federal y la justicia federal a la legislatura. Evidentemente, a ver, dicen, no hay un derecho constitucional al aborto, pero dejamos, Kansas, el otro día el electorado de Kansas dijo, no vamos a cambiar la Constitución, es decir, que dejan que haya permisiones al aborto. Es decir, teóricamente, si son tan indubio prolegislatores, en la duda, pienso que el legislador, vieron como decimos en Argentina, no hay imprevisión ni inconsecuencia en el legislador, tengo que mantenerme y morir con eso. Sin embargo, en otros temas, el activismo judicial es de derecha, de izquierda, conservador, liberal, no hay un activismo de un solo lado, y le buscarían tal vez otra vuelta, le buscarían tal vez que tendrían que ir en un campo que a mí me parece que estaría mejor argumentado desde esa posición, que sería el derecho a la vida. No han entrado en el tema del derecho a la vida, y podrían entrar. Es decir, dicen, bueno, en definitiva, cuando entran en esa comparación hartamente peligrosa desde lo jurisprudencial y desde lo político con el tema racial,
dicen, bueno, podemos cambiar el precedente, está bien, pero el tema es, de vuelta, este peloteo, habría que ver, tendrían que ir ahí, bueno, en definitiva, una ley del Congreso podría colisionar con el derecho a la vida. Sí, eso, claro que sí. Que generalmente los desafíos a las leyes pro aborto vienen de ese lado, vienen del derecho a la vida. La Corte Americana no se metió en eso. La Corte Americana hizo un devolution, descentralizó el problema y lo tiró a los estados. Y los estados hay estados que tienen ley gatillo. El día que se derogue Roe, que se revoque Roe, nosotros los transformamos en antiabortistas. Hay muchos estados que tienen esto. Y hay otros que están pujas, y es el tema del momento. Ya hubo 2 estados que tuvieron pronunciamiento, uno a favor del aborto, uno en contra del aborto, y un estado Kansas es un estado muy conservador, y sin embargo, la gente dijo que quede todo como está. Porque también la esencia del conservadurismo, el propio nombre lo dice, es mantener el status quo, no es hacer cambios bruscos, ni que pongan en peligro la seguridad jurídica ni el Estado de Derecho. Pero no ha habido tanto un tema del legislador federal, por eso Biden que dijo, bueno, vamos a sacar una ley a favor del aborto, ya no hay un fallo, una ley. Los números no le dan. Tiene 50-50 el Senado, el otro día la vicepresidenta Harris tuvo que desempatar, nada, y se transformó en 51-50, un plan de infraestructura muy ambicioso, costó mucho sacarlo, un plan económico, sanitario, ecológico, nada, era el plan de la presidencia Biden, se derrotaba ese plan y se acababa la presidencia Biden. Es decir, nada, pero ha sido más un fallo de otra bandera del conservadurismo que ha sido el federalismo también, apoderados o empoderar a los estados de la Unión Americana. Y en esto va a haber estados que salgan en un sentido y estados que salgan en otro. Hay estados que no piensan cambiar la legislación pro aborto. ¿Esto sí? Y hay estados que, al contrario, son extremadamente, tienen un menú, la tenencia de armas, el aborto, cada vez un Estados Unidos más replegado de compromisos internacionales, Afganistán, por ejemplo. Si ustedes quieren tomar un ejemplo reciente, nada, que de vuelta, lo que le pasó a la hija de un conservador, a esta señora Liz Cheney, el otro día que hablaba desde las montañas de Wyoming para decir que había perdido, y que quiere desafiar a Trump para la presidencia, pero digamos, el ala moderada, ya sea del sector republicano o en el demócrata, tampoco a veces son las mayorías. Es una sociedad altamente polarizada, tan polarizada como la sociedad argentina. La grieta no es nuestra solamente. Estados Unidos, Duverger en los 60 del siglo pasado hablaba de la común aceptación del liberalismo. Todos, para un francés, como para Tocqueville, todos eran más o menos liberales, era variante de lo mismo. Los demócratas y los republicanos era más o menos lo mismo. Pero en 1964 surge Goldwater, en 1980 surge Ronald Reagan. Goldwater perdió, Ronald Reagan ganó. Y de vuelta el conservadurismo de los últimos años, que tampoco es conservadurismo en sí. Por ahí, un conservador puede ser un tipo de Wall Street y ser pro negocios. Esto tiene una parte pro negocios. Por ejemplo, donde se dividen las cepas del conservadurismo, esto es muy interesante, americano, es por ejemplo con el Big Data, con las empresas de informática. El Partido Republicano en general es favorable a las grandes empresas. Por lo menos nosotros tenemos esto del derecho al olvido, Google y todo esto. Sin embargo, algunos sectores son populistas del conservadurismo. Son populistas. Por ejemplo, algún populismo argentino ha aplaudido decisiones de Trump mientras Trump fue presidente. Cierto aislacionismo, ciertas cosas. El amor a Putin, a ver, nada. Ojo, ojo. La política interna y externa es mucho más complicada. Uno dice, ¿cómo Trump, que viene de la derecha, con muchas comillas, cómo puede ser amigo, vasallo? Algunos le dijeron sirviente, le hicieron un juicio político por eso, lo perdieron, pero eso lo hicieron. ¿Cómo puede tener una entente, una alianza con Putin? Ahora uno dice, ¿y por qué Putin no invadió Ucrania en la época de Trump? ¿Por qué la invadió ahora? Hay que planteárselo. O Trump lo tenía contenido eso. Trump también en eso cumplió
Cumplió con Putin, cumplió con el señor el gordito de Corea del Norte, cumplió en eso. Eso también es objetivo. Es objetivo. Y no por la burocracia del Departamento de Estado, porque no le daba bolilla. Se fumó a varios de la burocracia del Departamento de Estado. Tal vez Trump es el Sofovich norteamericano, sabía negociar, eso sí. Tiene un libro, Trump se llama The Art of the Deal, sabía negociar, eso sí. Frente a un señor ex KGB como Putin, no cabe un tierno, ¿se dan cuenta? Cabe un tipo análogamente despiadado, ¿se dan cuenta? ¿No? Claro, a veces las administraciones demócratas son como más débiles, pongamos de comillas, no sé si es la mejor palabra, pero nada, son como más amables y por ahí frente a un tipo despiadado como Putin no cabe mucha amabilidad. Pero Putin se portó bien en la época de Trump, no le trajo ningún problema. Nomás fíjense el lenguaje gestual de una reunión Putin-Trump, fíjense en eso, fíjense en eso. ¿Y quién es el jefe ahí? Fíjense eso. Lleguen ustedes a la conclusión. Vean un video de eso. Está lleno de eso. Veanlo. Ahí el que mandaba era Putin. ¿eh? Nada. Ahora, ¿por qué había buena onda, como dicen los chicos? No se sabe. Bien, Manuel, ¿hay algo más? Por ahora en el chat no hay ninguna pregunta más. Por ahí si alguien quiere... Bueno, estamos y 30, estamos bastante ya en edad de merecer, como dicen las abuelas. A ver, nada, ¿alguna pregunta, observación, crítica? ¿Pueden habilitar el micrófono? No tengo problema, yo no tengo problema. Claro. Sí, Hay agradecimiento de la doctora Martínez, hay agradecimiento. Bueno, nada, gracias. Hay muchos amigos míos que no alcanzo. Está Tristán, está Javier, está Lucas, está Agustín, está, bueno, María, está Majo, y hay otros que no los veo acá en esta pantalla, estarán en otras pantallas. Nada, en nombre de ellos, algunos que son muy amigos míos, colaboradores de mis cátedras, nada, y obviamente a la gente gracias Marcelo, la gente de Córdoba que siempre me siguen, nada, saben el amor que yo tengo por la provincia de Córdoba, que bueno, entre la pandemia y alguna otra cosa más me ha impedido ir todas las veces que quiero ir. Y para mí mañana tengo temas laborales y de otra índole no puedo estar. Mañana me van a dar mi diploma de doctor de la ONC, me lo van a dar en privado el decano y el vicedecano, a quienes también saludo y agradezco, y yo con la Academia de Córdoba, con todas sus facultades, con las 4 o las 5 que hay de Derecho, con la Nacional, con la Católica, con la Pascal, con la Siglo, en el orden que quieran, tengo mucha vinculación. Estoy dirigiendo a Tristán en el postdoc. Ayer hablamos con María de su postdoc y de un futuro eventual, improbable postdoc mío. Me dio pistas muy interesantes. Así que las vinculaciones académicas, científicas, pero también personales, iba a decir familiares, no tengo familia, veo como si la tuviera, no las tengo, ojalá las tuviera, pero nada, siempre a mí es una inyección de optimismo, de vida, ver con Córdoba, no me pasa con ningún lado, y tengo gente amiga en todos lados, creo no ser una mala persona, pero yo con Córdoba tengo algo gravitacional, y que todo siempre me lleva a Córdoba. Yo esta charla no la planeé. En una persona de mi posición es más fácil no darla porque uno se gana enemigos a veces con lo que dice. Yo soy medio sincericida en esto, mis amigos me contienen, pero tengo soy así. Y nada, trato de frenarme porque tengo un rol institucional, a veces no puedo decir todo lo que quisiera desde una actitud sumamente libérrima. Pero de vuelta les agradezco, el doctor Altavilla se debe haber ido a dormir porque en Suiza ya es muy tarde, pero como en Suiza es muy tarde, ustedes son muy buenos, como dicen algunos acá. Así que todos ustedes. Y nada, mi afecto a los de Córdoba porque me han bancado en situaciones muy lindas de lo académico, a los de Buenos Aires porque me bancan en situaciones no tan lindas, de mi laburo, de mi vida, y nada, así que a todos y a todas, como dice nuestra vicepresidenta, no hago política, a todos y todas, porque también se usa en Ecuador, se usa en otros lados, así que no es de Cristina solo. Así que nada, les digo que tienen mi afecto, mi reconocimiento,
sigamos estudiando, sigan el tema de interpretación, María, Majo, los que están haciendo doctorados, postdoctorados, Tristán, Lucas, Agustín, estos últimos son dirigidos míos. A ver, nada, sigan estudiando. Ayer María Piña me dijo, mira, ¿por qué no estudias la interpretación? Y bueno, mañana vamos a ver la interpretación también. El caso Dobbs, más allá del tema del aborto, y se reflejó en las preguntas, da mucho para estudiar interpretación constitucional en serio. Hay que saber inglés, pero por ahí el caso está traducido, nada. Y hoy un año de cultural tiene todo el mundo, así que nada, o lo pueden traducir en el Google, es un poco pesado, pero lo pueden hacer. Pero nada, cualquier pregunta ulterior o cualquier vídeo, cualquier aproximación científica, le dicen al doctor Altavilla, que me va a transmitir en tiempo real cualquier pregunta adicional, digamos, puntual, que sea algo de material científico, acá material en mi casa sobra, así que nada, los puedo orientar, en internet hay mucho hoy, así que nada. De vuelta, no quiero ser latoso ni pesado, creo que abusé bastante del tiempo de ustedes, y con Majo nos tenemos que ir a una clase ahora, que por lo menos le tenemos que dar la bendición. Así que nada, les agradezco el tiempo y nos vemos en cualquier de estas actividades tan lindas que nos proporciona el doctor Altavilla y sus colaboradores, Manuel, el otro Agustín. Gracias, Tristán, Lucas, Mari, Agustín Cariñani. Majo, seguimos nosotros tenemos Zoom hasta cualquier hora, tenemos enganchado, vivimos en el Zoom, somos una cuadrícula. Yo no soy un robot, como pone el gotcha, tengo que poner, no soy una cuadrícula. Muchas gracias a todos, que la pasen bien y que tengan buenas noches, y que sigan estudiando. Chao. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Saludos a todos, muchísimas gracias. Chao. Chao, gracias.